discípulo que se llamaba José de Arimatea. Era un discípulo de Jesús, pero dice que era un discípulo como a escondidas, hermano. Dice que no le gustaba ser un discípulo público. Él como que tenía miedo por los fariseos. Entonces él como de escondidas seguía a Jesús, un discípulo de escondidas. Qué feo así, hermano. Qué feo eso. ¿Sos cristiano? No, fíjate que realmente yo voy a esa iglesia porque ahí va mi mamá, mi papá, y entonces para no quedarme solo en la casa yo voy, fíjate. Pero en el corazón creen en Cristo, pero son cristianos como son discípulos como a escondidas. Pero dentro de ese grupo, hermano, recuerdo yo en lo que vimos el miércoles pasado que había multitud, habían discípulos, habían, hermano, escogidos, habían elegidos y había un amado. Entonces usted recuerde que la multitud eran todos, pero de esa multitud el Señor escogió discípulos, los sacó aparte. De esa multitud escogió discípulos y los puso aparte. De esos discípulos escogió a 12, que fueron los apóstoles, y los puso aparte. De esos 12, el Señor, hermano, como que tenía preferencia con 3. ¿Te recuerda? Pedro, Juan y Jacobo. Esos, hermano, como que estuvieron cerquitita de Jesús, más cerquita que los otros 12, que los otros 9. Entonces vemos cómo viene, hermano, de multitud a discípulos, a escogidos, que serían los 12, pero esos 3 son como elegidos. Pero la Biblia me habla de uno de esos 3. Oiga bien cómo viene haciéndose el grupo un poquito más reducido, hermano. Multitud, discípulos, escogidos que eran 12, de esos 12 el Señor saca 3, pero de esos 3 el Señor como que tenía uno, hermano, que dice que ese se le recostaba en el pecho. Y dice ahí la Biblia que a él, ahí en Juan 20, 21 creo que está, dice, hermano, que a ese le pusieron sobrenombre como el amado de Jesús. O sea, tenía como que, hermano, mire, yo le decía, a ese nivel nosotros deberíamos de aspirar, hermano, a ser el amado de Dios, el amado de Jesús, alguien que tenga la confianza de acercarse bien al Señor. Entonces, hablamos el miércoles anterior y pudimos desarrollar ahí, hermano, las actitudes de la multitud. Fíjese que me gustaría tocar algunas de las actitudes que tiene la multitud. No sé si usted recuerda, pero dice la Biblia que la multitud vagaba como ovejas sin pastor. Oiga la cualidad del que es multitud. No tiene pastor, no se sujeta, nunca tiene ahí quien lo guíe, hermano. Siempre anda de un lado a otro, saltando de un lado a otro, nunca se somete a una autoridad, hermano, nunca busca disipularse, nunca busca crecer. Esa es la actitud de alguien que es multitud. Otra actitud de la multitud dice que cuando Zaqueo quería ver a Jesús, ¿qué hacía la multitud? No lo podía ver por causa de la multitud. Nos convertimos en estorbos para poder que otros vean a Jesús, hermano. Cuando el Señor llevaba aquel paralítico en la camilla, no sé si usted ha leído ese pasaje, dice que esos hombres no pudieron llevar ese enfermo a Jesús por causa de la multitud. No permitieron que se acercara ese enfermo a Jesús por causa de la multitud, hermano. Cuando iba aquella mujer que por 12 años había, hermano, padecido flujo de sangre, dice que ella en medio de la multitud hizo un gran esfuerzo y tocó el borde del Señor, el borde del manto, y fue sana. Y un montón que estaban ahí tocando a Jesús no sacaban ningún milagro. Hermano, la multitud nunca saca un milagro, hermano. Siempre anda ahí con Jesús y lo aprietan y lo tocan y todo, pero no hay milagros. Y esa mujer solo le llegó, hermano, le tocó el borde y le extrajo un milagro al Señor. Entonces el Señor Jesús dice, ¿quién me ha tocado? La pregunta del Señor, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice, Señor, si la multitud te aprieta, o sea, la multitud te toca. ¿Por qué me dices quién me ha tocado? Sí, es que la multitud solo anda aquí haciendo bulto, pero una mujer que se acercó diferente a mí y extrajo virtud de mí. Entonces, esa mujer no era multitud, hermano. Esa llegó a Jesús de otra forma. Y por ahí vimos algunas otras cosas. Esta noche quiero tomarme el tiempo para ver entonces las características de un discípulo. Mire, la siguiente etapa, los discípulos salen de la multitud. Entonces, esta noche, hermano, ahí busque el libro de Lucas capítulo 6, verso 17. Aquí solo voy a poner lo que vamos a ver hoy, pero el tema es la transición de un cristiano. Pero aquí vamos a poner en la etapa de un discípulo. Vamos a estudiar esta noche. Y ahí vamos a ver si continuamos estudiando las otras cosas, hermano, de
Después de un discípulo están los 12, los escogidos. Después de los escogidos están los 3 elegidos. Y después de los elegidos están los amados. Vamos a ver si seguimos desarrollando ese tema. Pero ahorita vamos a hablar sobre las características, hermano, de un hombre, de un cristiano, de una mujer que, hermano, ha llegado a una etapa de discípulo. Ya no es del pueblo, ya transicionó a ser discípulo. Y en Lucas capítulo 6, verso 17 dice, descendió con ellos, dice ahí la palabra, hermano, y se detuvo en un lugar llano. Oiga bien esto, qué lindo. Y había una gran multitud, pero ¿multitud de qué? De sus discípulos. O sea, esta ya no era lindo esto porque me voy a detener aquí un ratito para decirle esto. Hermano, es lindo esto porque sí podemos multiplicarnos siendo discípulos, hermano. Nos podemos multiplicar siendo discípulos. Pero multiplicándose, siendo multitud, hermano, no vamos a llegar a muy largo, hermano, no vamos a llegar muy lejos. Mire, somos movidos como vientos, pero multiplicarnos como discípulos es calidad. Ahí sí estamos hablando de que, hermano, hay un nivel espiritual y qué bonito es multiplicarse así. Ahí lo puede ver un poquito usted en Hechos capítulo 6, estuve leyendo, dice que la iglesia se multiplicaban, los discípulos se multiplicaban, lindo eso, hermano. Pero aquí había una multitud de discípulos. Pero si seguimos leyendo ese versículo, dice que también había una gran muchedumbre del pueblo. Entonces, ahí puede ver usted los dos grupos, discípulos y multitud, hermano, que no es discípulo. No han llegado todavía a dar ese paso de pueblo a discípulo. Dice ahí que de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Pero ahí yo lo que quiero que usted vea en ese versículo, en Lucas 6, 17, cómo hay multitud de discípulos, pero también hay muchedumbre de pueblo, hermano. Mire, siguiendo a Jesús. Pero esta noche yo quiero llevarlo a usted, con la ayuda del Señor, hermano, quiero llevarlo y hacer un recorrido y ver las diferencias que hay entre ser pueblo, multitud, y ser discípulo. Esa palabra discípulo, cuando la busco en el diccionario, dice que es un aprendiz, es un alumno, es alguien, hermano, que está en una escuela, es alguien que está aprendiendo una doctrina, que está aprendiendo, hermano, un estilo de vida. Eso es un discípulo. Dice otro diccionario, que es el diccionario Vine, denota a uno que sigue la enseñanza de otro. O sea que es un alumno. Un discípulo es alguien que se somete a una escuela. Ahí estudiando, hermano, me fijé que Juan tenía discípulos. Hay discípulos que no seguían a Jesús, fíjense, mire qué tremendo, sino que estaban en la escuela de Juan. Hubieron unos de los discípulos de Juan que se pasaron a la escuela de Jesús. Dejaron de ser seguidores de Juan y se pasaron a ser discípulos de Jesús. Habían unos, hermanos, que eran discípulos de los fariseos. Dios santo, ahí sí que esa escuela, hermano, ni mencionarla. Pero habían otros ahí, dice que eran discípulos de Moisés, así se denominaban ellos, discípulos de Moisés. Pero estamos viendo los discípulos de Jesús. ¿Qué es un discípulo, hermano? Es alguien que sigue. Mire, Jesús encontró ahí a Pedro y a Andrés, que eran hermanos, y él les dijo, síganme. Eso es un discípulo. Dejaron de ser pueblo y siguieron a Jesús. Después encontró a otros dos hermanos, que eran Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, dice la Biblia, y él les dijo, síganme. Entonces se convirtieron también en discípulos. Cuando alguien se acercó a Jesús y le dijo, Señor, déjame, solo voy a ir a enterrar a mi padre y te seguiré. El Señor le dijo, tremendo, hermano, porque el Señor le dijo, deja que los muertos entierren los muertos y sígueme. Ese es dejarlo todo y seguir a Jesús, hermano. Entonces, un discípulo es el que sigue a Jesús, es el que, hermano, es el que sigue la enseñanza. Ahora, quiero que vayamos así rapidito al libro de Marcos, capítulo 4, verso 33, y ahí vamos a desarrollar el primer punto. Mire, en los versículos que vamos a leer, usted va a ir notando una diferencia. Va a ir notando una diferencia. Y esa diferencia es, hermano, que, mire, o lo que usted va a ver en esos versículos es que entre la multitud y los discípulos hay comportamientos diferentes, hermano. Hay comportamientos distintos. Vamos a anotar aquí el primer punto del libro de Marcos, capítulo 4, verso 33. Dice ahí la palabra del Señor que, y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús, les enseñaba. Dice
les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. Eso es para la multitud. Con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. Eso es para las multitudes. Pero el versículo 34 dice: no les decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba a solas, mire, con sus discípulos, les explicaba todo. Mire, esto es importante, hermano. Esto es importante. Déjeme poner aquí el verso 34, 33 al 34. Esto es importante porque ahí el Señor, ahí la palabra nos está diciendo: mire, a las multitudes yo solo les hablo en parábolas. Mis mensajes para las multitudes, mi enseñanza para las multitudes es que yo les mando un mensaje ahí, pero en una parábola. ¿Qué es una parábola, hermano? Es como que el Señor cuenta una historia y ellos tenían que deducir, sacarle qué es lo que quería decir esa historia. Usted ha leído las parábolas, por ejemplo, la del sembrador. Dice que el sembrador iba y regaba la semilla, y alguna semilla caía junto al camino, otra caía en pedregales, otra caía entre espinos, pero hubo una semilla que cayó en buena tierra. Y él les hablaba así en parábolas, hermano. Pero cuando los discípulos no entendían, mire, quiero llevarlo ahí primero antes de decirle algo más. Cuando los discípulos, hermano, quedaban así como en asombro, ¿qué quiso enseñar Jesús en la parábola? Entonces, ellos dejaban la multitud y entraban con Jesús a la casa, dice la Biblia en algunos otros versículos. Dice, hermano, que entraban ahí y le preguntaban: Jesús, explícanos la parábola. ¿Qué quisiste decir, Jesús? Un discipulado, hermano, un poquito más personalizado. Por una parte. Por otra parte, hermano, yo encuentro que Jesús, mire, con los discípulos habla más. Hermano, con los que son discípulos no le anda con rodeos, hermano. ¿Qué es una parábola? Una parábola es, hermano, es mandar un mensaje, pero que no va del todo bien explicado. Ahí como cuando enviamos mensajes de: yo se lo digo a Pedro para que lo entienda Juan, o yo se lo digo de esta forma, pero allá si usted puede, agárrelo. Si no, pues me busca y más en privado se lo explico, porque no se lo puedo decir en público. Mi pastor utiliza bastante esto cuando está hablando más que todo de los matrimonios y quiere hablar algo, hermano, donde tal vez hay niños y cuestiones de matrimonio que tal vez no se pueden hablar abiertamente. Entonces él dice: les voy a decir esto así, si usted tiene oídos, escuche. Pero es un mensaje que va como encriptado, hermano, no va algo claro. Pero cuando el Señor hablaba con los discípulos era directo. Entonces podemos agarrar esa aplicación, hermano. Mire esto. Estando en un nivel de pueblo, en un nivel de multitud, cualquier cosita nos enoja, hermano. Cualquier comentario ya nos quitó la paz. Entonces hay cosas que de repente no las podemos decir en público, porque no todos lo pueden sobrellevar, hermano. No, hay que hablar todavía así como mensajes suavecitos, porque entonces si damos, hermano, una palabra muy fuerte, como que la gente se resiste a eso, se enoja, otros se van. Pero fíjese que el Señor, en cierta ocasión, los discípulos se le acercaron y le dijeron: Señor, dura es tu palabra. ¿Ya viste que la gente se está yendo? Entonces el Señor les dijo: ¿y ustedes también se quieren ir? A los discípulos, hermano. Directo, hermano. ¿Y ustedes también se quieren ir? Váyanse también entonces. Hermano, en el nivel de discípulo ya hay que hay que agarrar un poquito más dejémonos de niñerías, hermano, y no que cualquier cosa nos quite la paz, que cualquier cosa salgamos murmurando y que cualquier cosa ya no nos gustó. No, hombre, si estamos en un nivel de discípulos, hermano, y el maestro quiere corregir, aguantemos que el maestro corrija. Porque ya es un discipulado un poquito más fuerte, un discipulado, hermano, donde las cosas ya se dicen más directas, ya no en parábolas, se dicen directamente. Fíjese que leyendo ahí hoy, hermano, dentro de las curiosidades que tiene la Biblia, si usted busca, mire, Juan 66:6. ¿Qué dice alguien que tenga Biblia? Juan 66:6. ¿Qué nota de raro en esa cita?
¿Qué nota de raro en esa cita, hermano? Juan 66:6. No nota nada ahí raro esa cita. Juan 6:6. 3 seises, hermano. Hoy sí él la agarró, ¿eh? Mire, Juan 66:6. Yo creo que es la única cita en la Biblia que tiene 3 seises, hermano. Ahora lea lo que dice. Lea lo que dice ese versículo. Hermano, dice que un montón de discípulos le dieron la espalda a Jesús. ¿Sí lo tiene, Néstor? ¿O allá lo tiene, hermana? No. El libro de Juan, o estoy mal con la cita. 6:66. Por eso les dije 6:66. Si anda buscando Juan 66, hermano, no, 6:66. O yo lo dije mal, perdónenme pues. Mire, o los estoy probando para ver cuánta Biblia saben. Porque si anda buscando 66 capítulos de Juan, de plano, hermano, usted me va a decir, pastor, ese libro no existe. ¿Ah? No, 6:66, 3 seises. Ahí está. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. ¿De quiénes están hablando ahí? Discípulos. Oiga esto, hermano. Y vaya la cita. Es que la cita 6:6. Y muchos de sus discípulos, qué lindo que dijeran, y algunos cuantos de sus discípulos le dieron la espalda a Jesús y dejaron de caminar con él. Pero ya leyó bien como dice ahí. Muchos de sus, no pueblo, hermano, no multitud, discípulos, cuando escucharon la palabra de Jesús, fuerte es tu palabra, Señor, qué dura es tu palabra, mejor te doy la espalda y yo dejo de seguirte. Ya no, eso es, hermano, como cuando un alumno se quedó en 3 materias porque el maestro, o vaya, pongámosle matemáticas, se quedó en matemáticas porque el maestro es muy ruso, hermano. Entonces él dice, no quiero estar con este maestro, mejor llevo retrasada esa clase el otro año. Está abandonando en la escuela. Y discípulo. Entonces, mire, hermano, tenemos nosotros que tener cuidado, porque en el nivel de discípulo todavía hay como que, si no nos cuidamos, puede haber rebelión. Ahí, hermano, tal vez hablamos otro día, pero mire, la multitud, mucha se rebeló. Multitud, discípulos se rebelaron. En el siguiente nivel, que es de escogidos, ¿alguno que se haya rebelado de los 12? ¿Quién se rebeló? ¿Se acuerda? Por ahí vamos. Pero entre los 12, ¿alguien que se rebeló? Judas, hermano. Ese salió por otro lado. Ahora, Pedro, Juan y Jacobo, ¿alguien de ellos que se haya rebelado? Pedro negó al Señor. Mire cómo en los diferentes niveles, hermano, encontramos en la Biblia que si no nos cuidamos, podemos volvernos atrás, hermano. En el único nivel, por eso le digo, donde tendríamos que llegar, es en el nivel de amado. En el nivel de amado, ser amado del Señor. Ahí tenemos que llegar, porque en los otros niveles yo encuentro ahí, hermano, un poquito de rebelión. Ahora, siguiendo con esto, en Lucas capítulo 9, verso 4, déjeme anotar aquí. El primer punto era, hermano, mire, el primer punto era que son enseñanzas personalizadas. Aquí lo vamos a llevar en la pizarra. Enseñanzas personalizadas. Y estas enseñanzas personalizadas, hermano, mire, vamos a ver algo en esto, que hay un mayor entendimiento, hay un mayor entendimiento, hermano. Aquí no sé si me va a caber, pero aquí lo vamos a abreviar. Entendimiento, mayor entendimiento. En las enseñanzas hay una mayor exigencia. Usted va a ver que la vida del discípulo tiene una mayor exigencia, hermano. Tiene una mayor exigencia, ahí la vamos a ver. El libro de Lucas, capítulo 9, verso 14.
porque habían como 5,000 hombres. Y Jesús dijo a sus discípulos, ¿a quién está hablando el Señor? A sus discípulos: haced que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Entonces, si usted lee todo ese contexto, hermano, por cuestiones de tiempo no lo podemos leer todo, pero ahí hay una relación entre discípulos y multitud. Usted sabe que el Señor está ante una multitud, dice ahí, sin contar las mujeres ni los niños, dice como de 5,000 hombres. Entonces, pero dentro de esos 5,000 estaban los discípulos. Mire esto, es que la enseñanza esta noche va a ser esa. ¿Qué relación hay entre discípulos y multitud, hermano? ¿Qué diferencias hay? Entonces, ahí en ese pasaje estamos hablando cuando el Señor multiplicó los panes, cuando el Señor hizo ese gran milagro. Pero, hermano, ahí usted ve en ese versículo que leímos que el Señor como que empieza a hacer la obra, pero por medio de sus discípulos. Allá lo vamos a ver bien, pero no es una obra directa de Jesús, sino que siempre le está dando instrucciones ¿a quiénes? A los discípulos, para que esa instrucción baje a la multitud. Entonces el Señor dice, ¿saben qué, discípulos? Organicen a la multitud. Ahí está, le está dando una instrucción a los discípulos para que le ejecuten con la multitud. Entonces Él les dice, organicen la multitud. ¿Cómo la vamos a organizar? Hagan grupos más o menos de 50 personas, pero organícenlo ustedes. Entonces, sin duda, hermano, que no estaba hablando solo de los 12 discípulos. Ahí tenían que haber más discípulos para que organizaran esas 5,000 personas. Y yo le decía el miércoles pasado, cuando la Biblia habla de discípulos, cuando el Nuevo Testamento habla de discípulos, no solo está hablando de los 12 discípulos, sino que discípulos eran más. Ahí vimos que había una multitud de discípulos. O sea que discípulos, hermano, habían varios. De esos discípulos el Señor escogió a 12, que es lo que vamos a ver en la próxima enseñanza, si Dios quiere. Pero ahí lo que quiero dejar en este punto, hermano, que el Señor le da una orden a sus discípulos y le dice organizar. Entonces el discípulo tiene, hermano, tiene la asignación de parte de Jesús de organizar. Mire esto, organizar. Yo le puse esto entre paréntesis, hermano. Liderar. Pero usted sabe que el liderazgo en la casa del Señor es muy distinto, hermano. Es muy distinto al de afuera. El liderazgo en la casa del Señor es que el mayor sirve al menor. Es que el mayor se va a ceñir la toalla y va a servir al que viene empezando. Por eso, hermano, mire, no es malo. Yo le decía, y ahí tal vez busca la enseñanza del miércoles y puede escucharla y va a ver usted las cosas que hablamos. Pero dentro de lo que hablábamos era, hermano, no está incorrecto que pasemos. En algún momento fuimos multitud. ¿Sabe cuál es el asunto? Que pasen los años y siempre estemos entre la multitud. ¿Cuántos años de ser cristiano? 30, hermano. ¿De veras, hermano? Sí. ¿Y todavía en la multitud? No, eso no. Hay que pasar por la multitud, pero de multitud, luego, hermano, aspiremos a ser discípulos. De discípulos vamos a ser esos escogidos. De los escogidos vamos a ser esos 3 que eligieron. De esos 3 eligieron uno. Vamos a buscar el nivel de amado. Entonces, por eso el tema es la transición de un cristiano. Entonces, hermano, ya es alguien que está organizando, está liderando. ¿Pero para qué? Es dando un servicio. Qué bonito es que nosotros nos convirtamos en hermanos mayores, hermano, que aquel que viene entrando, nosotros lo podamos agarrar y lo podamos, hermano, integrar y lo podamos cuidar, lo podamos pastorear, le podamos decir, mira, hermano, esto es así, esto es así, hermano, lo podamos dirigir. A eso nos está llamando. Ese es un nivel de discípulo. Pero hermano, que venga alguien acá y, hermano, imagínese, que venga alguien acá, nuevo, y que uno de nosotros le diga, ay, hermano, ¿a qué iglesia se vino a meter, hermano? Mejor váyase para otra, hermano. Hermano, yo creo que no es discípulo, es otra cosa, hermano. Pero discípulo no. Mejor, mire, convirtámoslos en discípulos, en que podamos nosotros, mire, organizar. El Señor que nos tome en cuenta, hermano, para de repente para liderar una área, hermano, pero con la mente, mire, con la mente bien clara. Liderar no es ir
Lléveme esto para allá ahorita, por favor. Vuele y regresa. Hermano, ahí está la escoba del trapeador. Me barre aquí, me trapea. Le voy a dar 10 minutos para que haga esa labor, porque después tengo otra para usted. Hermano, el parqueo. Agarre la escoba y vaya a barrer, por favor. O ni por favor, dicen, hermano. No, hombre, hermano. Aquí en la iglesia es: venga, vamos a realizar una obra en la casa del Señor. ¿Y quién es el primero que se pone? El líder, hermano. ¿Quién es el que da el ejemplo? El líder, hermano. El que organiza. Entonces es un poquito diferente, gran diferencia, hermano, diría yo, con lo que es, hermano, tal vez estar allá afuera en un puesto de jefatura. Mire, Juan capítulo 6, verso 12, siempre la misma historia, nada más que le voy a cambiar el evangelio, porque esta historia está yo creo que está en Mateo, Marcos, Lucas y también está en Juan, pero quiero verlo, este versículo, siempre, hermano, siempre la misma historia, nada más que un diferente evangelio. Déjeme ver si no me salté algo aquí. Perdón, vamos a Mateo primero. Siempre la misma historia, pero en otro evangelio. Mire, el primer versículo, que es Lucas 9:14, lo vimos ahí en el libro de Lucas específicamente. Siempre esa misma historia. Cambiémonos de libro y vamos a ver esa historia. Cada evangelio da, hermano, da detallitos diferentes al otro, fíjese. Y es importante eso cuando usted estudie los evangelios. Se va a dar cuenta que un evangelio da como más datos de la misma historia, pero como que da un poquito más de información. Entonces, Mateo 14:19 siempre me habla de la multiplicación ahí de los panes, cuando el Señor alimentó 5,000 personas. Dice: y ordenando a la muchedumbre que se recostaban sobre la hierba, tomó los 5 panes, hablando de Jesús, los 2 peces, y levantó los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y dice, hermano, que partiendo los panes se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Mire cómo va esta enseñanza, hermano. Por eso, todos los versículos que vamos a leer, va a haber una relación entre discípulos y multitud. Va a ver cómo hay hermano, cómo la Biblia nos marca una diferencia entre la labor que hace un discípulo a la labor que hace la multitud. Entonces, aquí vemos los discípulos, hermano, que están recibiendo un pan de Jesús, pero pasa por las manos de ellos y se la entregan ellos a la multitud. Entonces, aquí, hermano, entre muchas cosas, déjeme aplicar esto. Usted sabe que una de las aplicaciones del pan es la palabra. Entonces, mire, un discípulo recibe pan para dar. Un discípulo, una cualidad de un discípulo es que recibe pan para dar. Recibe palabra, hermano. Tiene esa relación con Jesús, donde Jesús le da pan y él, cuando ya tiene el pan, tiene el sustento para ir a sustentar a otros, valga la redundancia. Hermano, recibe un sustento, él, mire, una relación directa con Jesús, recibe un sustento, se llena de ese sustento, pero una vez que ya tiene ese sustento, el discípulo va donde aquel que está necesitado, aquel que todavía no ha escalado, hermano, de multitud a discípulos, sino que está ahí en multitud. Entonces ya recibió el pan de Jesús ese discípulo, ahora va al que tiene esa necesidad y se lo brinda, hermano, se lo ministra el pan. Entonces, mire, hermano, esto a mí me pegó porque digo yo, hermano, cuánta necesidad hay afuera, cuánta necesidad, hermano, hay en la gente hoy de recibir una palabra, de recibir, hermano, un sustento de Dios, y nosotros como discípulos quizás no estamos haciendo esa labor de trasladar ese sustento a otros. ¿Por qué vamos a, hermano, estar guardándonos palabra, no, hombre, si el Señor nos da algo, es para que nosotros, hermano, la compartamos. Entonces, el discípulo alimenta a otros. ¿Y de dónde recibe su sustento? De su Señor. Entonces, tiene que haber, hermano, tiene que haber una comunión entre el discípulo y su maestro. Tiene que haber una, ¿cómo le digo, hermano, esto? Pero una sintonía, esa es la palabra que quiero usar. Tiene que haber una sintonía entre el discípulo y su maestro. No se tiene que perder esa conexión, hermano.
Mire, la búsqueda de la palabra, la búsqueda en oración, una vida de santidad, hermano, eso nos va a tener conectados con el Señor, y el Señor va a mandar su pan ahí. Nosotros vamos a ser ministrados con el pan de Jesús, y una vez que nosotros tengamos ese pan, entonces lo vamos a ir a dar a otros. Pero vea, Jesús no les dio Jesús no dio el pan directamente a la multitud. Él utilizó sus discípulos para que ese pan llegara a la multitud. Entonces nosotros, si queremos, hermano, transicionar en el Señor, ¿sabe qué? Metámonos más con la palabra, hermano. Yo se lo he venido repitiendo casi todos estos cultos. Hermano, metámonos y leamos la Biblia, meditemos la palabra, comámonos la Biblia, hermano, porque eso es que estamos recibiendo pan. Estamos, hermano, llenándonos del pan del Señor para que nosotros podamos ir y alimentar a otros. Entonces, aquí le estaba leyendo el libro de Mateo. Vamos a ir anotando aquí la enseñanza, hermano. El libro de Mateo, capítulo 14, verso 19. Ahí lo leímos. Mire, siempre la misma historia, pero en diferente evangelio. 14, 19. Esto es, hermano, mire esto. Ahí no puse la otra parte de aquí, ¿verdad? Espéreme, vamos a llevar bien Vamos a llevar aquí calidad de la enseñanza para después hacer un resumen. Aquí en el liderar, hermano, es ser ejemplos, ser ejemplo. Aquí me llama la Biblia, o en este punto de que el Señor nos manda a organizar, pero ser ejemplo a los demás, que nosotros tengamos un buen testimonio entre los que vienen iniciando. Pero en este punto hermano, de repartir alimentos, aquí me está hablando el Señor que los discípulos reparten alimento. Repartir, yo le voy a poner aquí por cuestiones de espacio, repartir pan. Eso de repartir pan, hermano, mire, es recibir. Déjeme ver si se me cabe aquí. Le voy a poner aquí, hermano, por cuestiones de espacio, es recibir para dar. Es que nosotros seamos sustentados para sustentar a otros. Un discípulo tiene una conexión con el Señor Jesucristo para poder, hermano, sustentar a otros. Repartir pan es recibir para dar, es ser sustentado, hermano, para sustentar a otros. Siempre la misma historia, nada más que nos vamos a cambiar otra vez de evangelio. Vamos a ir al evangelio de Juan capítulo 12. Juan 6, 12. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, verso 12. Siempre, hermano, la misma historia, pero el libro de Juan me da otro enfoque a esa historia. Dice, cuando fueron saciados, mire, cuando ya se habían comido, ya cuando el pan había sido multiplicado, ya cuando, hermano, ya la multitud, aquí está hablando de multitud, ya cuando la multitud había comido hasta llenarse. Oiga bien, la multiplicación la hizo Cristo Jesús, pero pasó el pan por las manos de los discípulos hasta la multitud, y se saciaron. Tantas cosas que decir de una misma historia, pero en lo que estudiaba esto, hermano, aprendí algo más de esto. Mire, eso de compartir lo podemos hacer, pero hacer que la gente coma, eso no lo podemos, hermano. Mire qué tremendo esto. Porque usted lee la Biblia, dice, el Señor puso el pan ahí en las manos de sus discípulos, y los discípulos ponían el pan en las manos de la multitud, pero la acción de llevárselo a la boca y comer, eso es propia, hermano. O sea, nosotros le podemos poner el pan a alguien que se lo quiera comer, y es muy de él, hermano. Que ese pan se lo quiera llevar a la boca y comérselo, y es muy de él, hermano. ¿Verdad? Lo que hacemos aquí, hermano, mi labor es predicar, esa es mi labor. Pero ya obligarlo a usted de que cumpla la palabra y que la ponga por obra, esa ya no es mi labor, hermano. Ahí sí no puedo hacer nada, hermano. Mi labor es poner el pan en sus manos, pero la acción de agarrar ese pan y llevárselo a la boca y comérselo y saborearlo y alimentarse ya es propia.
Entonces, ahí para que llevar algo más de la enseñanza. Mire, ahora en Juan capítulo 6, verso 12 dice que la multitud ya estaba llena, ya se habían saciado, hermano. La multitud ya había comido, ya estaban bien, hermanos, satisfechos. Pero miren la instrucción, no a la multitud. ¿A quién le hace esta instrucción el Señor Jesucristo? A los discípulos. Otra vez, hermano, discípulos, multitud. La multitud se llenó, pero la multitud desperdició. Ellos no se preocuparon por recoger lo que se había ahí, hermano, lo que había quedado. Pero la instrucción de Jesús a los discípulos, hermano, por eso hay una mayor exigencia. Hermano, la vida de discípulo tiene mayor exigencia. No perdamos de vista aquel versículo que dice: al que más se le da, más se le demanda, hermano. De la multitud, Señor, mira que la multitud está desperdiciando la comida. Ah, de veras, a ellos no les voy a decir nada, pero a ustedes sí les voy a dar una instrucción: recojan lo que sobró y échenlo en canastas. ¿Sabe qué es eso, hermano? ¿Sabe qué es eso? No tengamos en poco la palabra. Un discípulo nunca tiene en poco la palabra del Señor, hermano. Un discípulo nunca va a decir, hermano, ay, es que eso que dice ese versículo no es para mí. Mire, un discípulo nunca tiene en poco la palabra del Señor. ¿Sabe qué he aprendido yo, hermano? ¿Sabe qué he aprendido yo? Y esto es lo que tenemos que hacer todos los discípulos del Señor. Si un predicador dice algo que usted no está muy convencido, hermano, tal vez lo que dijo es un poquito profundo y todavía, hermano, tenemos alguna duda. Podemos decir, no hay mucha base bíblica para poder tomar eso todavía. No es malo, hermano, si para eso estamos, si para eso leemos la Biblia. Que no cualquiera que nos venga a decir cosas, nosotros le digamos amén. Pero si hay algo que, mire, si hay algo que un predicador, que tal vez usted conoce la trayectoria, que es un hombre de Dios, que es un hombre que hermano, que estudia la Biblia, que es un hombre que se mete con el Señor, y de repente en una prédica dijo algo que, no, hermano, hasta ahí no llego, permítame masticar bien eso, porque no me lo puedo tragar así de un solo. Está bien, no es malo, hermano. ¿Sabe lo que es malo? Agarrar eso y botarlo, eso sí es malo. Pero si usted dice, mire, estoy satisfecho ahorita, pero eso que acaba de decir, déjeme, lo voy a agarrar, lo voy a guardar, lo voy a ir a analizar los ingredientes que tiene, y si yo miro que están ahí, entonces me lo como. Pero no cometamos el error de que solo tonteras hablese, ya viene otra con otra tontera. Hermano, si es Biblia y tal vez no encaja bien en lo que nosotros hemos recibido, no lo botemos, no lo desechemos. Mire lo que hicieron, lo que dijo el Señor ahí. Ya están llenos, sí, ya se saciaron. ¿Qué es eso, hermano? Ya tenemos palabra, ya, hermano, mire, ya entendemos algunas cosas y de repente nos dan ahí el postre, pero ya estamos llenos, hermano, ya. Pero no desperdiciemos. Si en ese momento no lo podemos comer, agarremos eso, guardémoslo y en su momento, mire, en su momento el Señor nos va a dar la luz para poder entender eso. Entonces agarremos lo que hemos guardado y comámoslo, pero no desperdiciemos, no menospreciemos la palabra del Señor. Mire, la actitud de la multitud es, escuchan un mensaje, hermano, y lo tiran a la basura. Desperdiciar la palabra. Escuchan un consejo de la palabra del Señor, lo reciben por este oído y por este le sale, hermano. Desperdicio. Pero la actitud de un discípulo, ¿sabe cuál es? Obedecer la palabra del Señor. ¿Sabe qué es eso? No dejar caer a tierra la palabra del Señor. ¿Sabe qué es eso, hermano? Aunque ahorita no lo entienda, yo sé que más allá, Señor, yo lo voy a entender. Aunque lo que está predicando ese pastor yo no lo pueda ahorita digerir bien, pero yo sé que viene un momento donde yo lo voy a digerir. Hermano, a mí me pasó varias veces, hermano, donde de mi pastor yo recibí mensajes donde, hermano, quizás estaba muy tiernito, hermano, y escuché cosas tremendas y hermano, yo dije, pero alguien me dijo, o él mismo lo decía en la prédica. ¿Sabe qué decía él? Le voy a decir esto, decía el pastor, hermano. Él utiliza bastante esto. Dice, mire, si quiere, ahorita no se lo coma ahorita, pero tampoco lo deseche. No se lo coma, guárdelo
Y después, cuando usted lo entienda, entonces lo va a poder comer y digerir bien. Hay cosas que no en el momento se entienden, hermano. Hay cosas que no en el momento se reciben bien, sino que con el pasar de los años podemos entender. Ahora entiendo lo que dijo aquel pastor, lo que dijo aquel hermano, lo que nos enseñaron hace 2 años, ahora lo entiendo. Entonces se disfruta mejor. Pero mire, no tengamos la actitud de multitud. La actitud de multitud es, hermano, desechar la palabra, hermano, desperdicio. Pero la actitud de un discípulo es lo que dijo Jesús: recojan lo que sobró y guárdenlo para después, guárdenlo para más tarde. Entonces, déjenme poner ahí el punto. Aquí yo le puse guardar. Esto es guardar los pedazos, hermano, lo que quedó. ¿Cómo va pedazos? Con Z, sí, los pedazos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es valorar la palabra. Valorar la palabra, hermano. Nunca, mire, todo lo que es palabra del Señor, no la menospreciemos, hermano. Fíjese que hasta de gente, hermano, mire, gente sencillita, hermano. Yo estoy aprendiendo, hermano, créame, yo estoy aprendiendo, porque a veces nosotros somos muy cerrados, hermano. Mire, le hablo por mí. A veces uno es bien cerrado, hermano. Cuando escucho a un pastor que tal vez no es de la misión, no me gusta muchito, pero hoy estoy aprendiendo de que, no, hombre, si es palabra del Señor, abramos nuestro oído, así como el pescado, como cuando lo comemos un pescado. Las espinitas a un lado y la carnita venga para adentro. Entonces, ahí escuchando un pastor hace poco, hermano, dijo algo que nunca lo había visto, hermano. Y agarró la parábola de las 10 vírgenes y dijo: y salieron las 10 vírgenes a comprar aceite. Entonces dice, hay muchas iglesias o muchos ministros como estos que están vendiendo el aceite. Hermano, en mi vida había visto de ese ángulo ese versículo, hermano, y es cierto. ¿Cómo que a comprar aceite? Si a nosotros no nos han mandado a vender aceite. Pero hay mucha gente que está vendiendo la palabra, hermano. Hay muchos ministros que están vendiendo la palabra. Entonces, eso, mire, siempre, ¿qué le quiero decir con esto? Hermano, por muy humilde que miremos a una persona, pero si está hablando de la palabra del Señor, ábrele sus oídos y va a ver que algo le va a enseñar. Cuando yo comencé en el ministerio, hermano, yo un hambre por la palabra siempre, eso fue lo mío. Desde que yo llegué, yo dije, aquí está mi área, la palabra. Y discipulado, sí, hermano, a los obreros. Y hermano, yo iba a un discipulado. Que Dios lo bendiga al hermano. Pero un discipulador que le costaba leer, hermano. Y agarraba la Biblia pero Jesús, hermano, para leer un versículo como 5 minutos, hermano. Pero yo siempre iba, hermano. Y mire, no hubo vez que ese hermano no me haya enseñado algo, hermano. Siempre decía algo que a mí se me quedaba, hermano. Y con todas esas dificultades. Entonces, no rechacemos la palabra, no tengamos en poco la palabra. Siempre y cuando sea palabra del Señor, agarrémosla, porque una enseñanza nos van a dar. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ay, Dios santo, hermano, yo contando historias y con el mensaje sin terminar. Marcos capítulo 3, verso 9. Libro de Marcos, capítulo 3, verso 9. Sí, ahí vamos. Dice, y dijo a sus discípulos, otra vez, a sus discípulos, que le tuvieran lista una barca por causa de ¿qué? De la multitud. Otra vez, hermano. Una instrucción para los discípulos, pero que tenía algo que ver con la multitud. Dice que le tengan lista una barca por causa de la multitud. Dice para que no lo oprimieran. Mire esa palabra, es que la multitud oprime, hermano.
Mire, la multitud oprime y nunca saca nada del Señor. El miércoles dije algo tremendo, hermano. ¿Sabe que uno de los significados de esa palabra multitud? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien se recuerda? ¿Ah? Chusma, hermano. Eso significa, ahí búsquelo usted en el diccionario. La palabra multitud dice que uno de los significados que tiene multitud, chusma, hermano. No lo dije yo, lo dijo él, hermano. Entonces mire, es que la multitud oprime, hermano. Entonces mire el trabajo del discípulo. El trabajo del discípulo es: hay que abrir camino para que Jesús pueda llegar y haga su obra. Lo contrario a la multitud. La multitud estorbó para que Zaqueo pudiera ver a Jesús. La multitud estorbó para que aquellos llevaran el paralítico, hermano, y lo sanaran. Pero el trabajo del discípulo, ¿sabe qué es? Abran camino, que viene Jesús. Abran camino, viene Jesús. Que entre Jesús, que entre. Hermano, en cierta ocasión el Señor reprendió a los discípulos porque no estaba bien su trabajo. ¿Alguien recuerda algo de eso? Cuando el Señor dijo: no impidan que los niños vengan a mí. ¡Hey, discípulos! En otras palabras, hermano, ¡hey, discípulos! Hagan su labor. No impidan que los niños vengan a mí, déjenlos que vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Es que el trabajo de un discípulo no es impedir, hermano, que Jesús llegue. El trabajo de un discípulo es preparar el ambiente para que Cristo llegue y el evangelio se pueda predicar. Entonces, mire qué lindo este punto, hermano, porque la instrucción de Jesús a los discípulos fue: prepárenme una barca para que la multitud no me estorbe, para que la multitud no llegue y me haga bulto ahí y no pueda desarrollar mi obra, sino que desde la barca yo voy a empezar a darles el mensaje, a darles el evangelio, a darles las buenas nuevas, sin que la multitud me estorbe. Mire esto, hermano, preparar el camino. Entonces, este punto, hermano, es como, mire, es como lo que le tocó a Juan. Mire, lo que le pusieron a Juan ahí es que preparar el camino de Jesús. Aquí le puse yo en este punto, hermano, es preparar la barca. Preparar la barca. Ese es un trabajo de un discípulo, hermano. Para los de alabanza, preparar la barca es crear atmósfera antes de la prédica. Eso es una labor de un discípulo. Preparar el ambiente, hermano. Que el ambiente sea un ambiente de Dios, para que la palabra de Dios cuando venga fluya, hermano, para que la administración fluya. Entonces el trabajo ahí de la danza, de la alabanza, es preparar una atmósfera. Este punto es, hermano, mire, es abrir caminos para que Jesús llegue. Esto es preparar, abrir camino. Lo voy a dejar ahí, hermano. Abrir caminos para que Jesús pueda llegar y realizar la obra. Mire este otro punto, siempre con respecto a la barca. Marcos 6:45. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Otra vez, discípulos, multitud. Es que, hermano, es lindo ver esto en la Biblia, hermano, cómo tenemos que transicionar. Mire, el Señor se quedó con el pueblo, se quedó con el populacho, se quedó con la otra palabrita ahí que no se la digo, hermano, se quedó con ahí Jesús, y a sus discípulos le dio una instrucción: váyanse adelante. Son grupos diferentes, hermano. Espérame que voy a despedir al pueblo, a la multitud lo voy a despedir, pero ustedes, discípulos, móntense en la barca y avancen. Mire, hermano, aquí encuentro yo otro nivel, y es que nosotros como discípulos tenemos que llegar a un nivel donde ya no tengamos que seguir a Jesús, sino que nosotros podamos caminar como Él caminó, sin necesidad de verle. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque Jesús ya no se fue con ellos. El Señor Jesús les dijo: váyanse adelante ustedes. Como quien dice: ya saben lo que tienen que hacer, háganlo. Ya no necesitan que yo esté ahí presente.
háganlo si ustedes ya me han visto cómo he hecho las cosas yo, ya me han visto cómo he actuado, ya me han visto qué hago en determinado asunto, ya me conocen cómo trabajo. Sí, bueno, entonces ahora váyanse ustedes solos. Hermano, viene un tiempo, mire, en el crecimiento de un cristiano, donde, hermano, ya tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer, hermano, sin necesidad de supervisión, hermano. ¿Sabe qué es eso? Caminar delante del Señor. A Abraham le dijeron eso en Génesis capítulo 17, verso 1. Usted puede ver que a Abraham le dijeron: camina delante de mí. ¿Y qué más le dijeron? Y sé perfecto. Pero ¿cómo es ese caminar? Hermano, mire, no es lo mismo caminar viendo a Jesús de frente, o sea, siguiendo sus pasos. El Señor va a la derecha, yo voy a la derecha. El Señor se detiene, yo me detengo. El Señor avanza, yo avanzo. ¿Pero por qué? Porque yo voy detrás de Él viendo su caminar. Pero, ¿qué tal es que ahora ya no voy a caminar delante de ti? Ahora yo voy a caminar detrás de ti. ¿Qué es eso? Quiero ver cómo actúas. Es como una evaluación, hermano. Es como una evaluación. Ahora quiero ver cómo vamos a ver qué haces en determinado asunto. ¿Qué decisiones tomás en determinado caso? Hermano, ya es una vida en el cual nosotros, debido a la madurez, por ahí en Hebreos capítulo 6 dice, hermano, que alguien que es maduro ya sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Por ahí en Hebreos 6:10 creo que está, hermano, donde dice eso. Dice: el que ya alcanzó un nivel de madurez puede discernir entre lo bueno y lo malo, hermano. Entonces, aquí en esta etapa, cuando el Señor le dice a sus discípulos: adelántense, ¿sabe qué es eso? Caminen delante de mí, pero caminen en una vida de perfección. Le di, hermano, Marcos 6:45. Ahí vamos a terminar aquí la enseñanza. 6:45. En este punto hablamos de que se adelantaran. Mire, la instrucción de Jesús fue: adelántense. La instrucción del Señor para sus discípulos fue que se adelantaran. Eso es, hermano, vayan delante de mí. ¿Qué es esto de adelantarse? Eso es, hermano, una vida recta delante del Señor. Esto es una vida de rectitud. Hoy sí que voy, hermano, corriendo, pero déjeme terminarle la enseñanza, falta un puntito. Vamos a ver el último punto. En el libro de Marcos, siempre en el capítulo 4. Marcos capítulo 4. El verso que vamos a leer es el 35 y el 36. Todo lo que está en rojo, hermano, mire, todo lo que está en rojito acá son las actitudes que debemos de tener los discípulos. Mire, tener enseñanzas personalizadas. ¿Qué es eso, hermano? Una vida de cerca con Cristo. Ya no seamos de lejos, hermano, acerquémonos al Señor. ¿Qué es eso? Organizar. De repente hay labores donde el Señor nos ha mandado a liderar, pero más que liderar, eso es ser un ejemplo, hermano. Mire, que es repartir pan, pero para repartir pan hay que recibir pan. Así como los discípulos, no podemos repartir lo que no tenemos, hermano. Tenemos que meternos con el Señor para recibir su pan y poder repartir. Hermano, no debemos de desperdiciar el pan. En ningún momento tengamos en poco la palabra del Señor. Preparar la barca es: abramos caminos para que otros conozcan a Jesús por medio de nuestra vida, hermano. Que nuestro testimonio, que nuestro caminar, que nuestro ejemplo sea, hermano, para que otros puedan reconocer a Cristo. Mire, y los otros es, hermano, se adelantaran, es caminar delante del Señor. Pero en Marcos 4:35, todavía tengo unos 7 minutitos ahí para hablar de este punto. Dice: ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, otra vez, les dijo a sus discípulos, otra instrucción: crucemos al otro lado. Oiga esa instrucción, hermano. Crucemos al otro lado. El verso 36. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. Y dice, hermano, que también lo acompañaban otras barcas. Hermano, yo no sé a usted, pero
pero por lo menos a mí la Biblia me sorprende cada día. La Biblia tiene cosas tan interesantes, hermano, que nos enseñan tanto. Mire, solo aquí hemos visto por lo menos 7 versículos donde podemos ver claramente, hermano. Ahí sí que me tomé mi buen tiempo para sacar los versículos, hermano, pero que realmente estuvieran de acuerdo a lo que íbamos a enseñar hoy. Hay otros que tal vez, hermanos, no les podemos ver esa relación tan clara, la relación entre discípulos y multitud, pero que pueden aplicar. Hay más, hermano, pero yo escogí 7 versículos donde vemos claramente la relación entre multitud y discípulos. ¿Qué cosas hace la multitud y qué cosas hacen los discípulos, hermano? Mire, la multitud se iba a la casa, los discípulos no, entraban con Jesús a la intimidad y recibían enseñanza aparte. La multitud se iba a la casa, los discípulos no, se montaban a la barca y se iban con Jesús. Hermano, cuántas actitudes que de repente, mire, al agarrar los ojos y en vez de estar viendo así para afuera, hermano, hacerle un giro a nuestros ojos y empezarnos a ver a nosotros mismos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Tenemos actitud de multitud o tenemos actitud de discípulos? ¿Cómo estamos? Para eso son estos miércoles, hermano. Estos miércoles no es para tanto hablar de salvación. Mire, estos miércoles son para que agarremos la doctrina y veamos cómo estamos nosotros. Entonces, aquí vemos, mire, otra instrucción del Señor Jesús para los discípulos. Y esa instrucción es, hermano, crucemos al otro lado. Mire qué linda instrucción. Crucemos al otro lado. Algunos ejemplos de los que cruzaron al otro lado, hermano. Mire, el pueblo de Israel, de Egipto al otro lado del Mar Rojo, cruzaron y dice que ahí entonaron el cántico de victoria al otro lado. Cuando ellos atravesaron todo el desierto, iban a cruzar a la tierra prometida, cruzaron el Jordán. De un lado al otro lado, llegaron a la tierra prometida y ahí obtuvieron sus promesas. ¿Qué me habla de cruzar al otro lado? ¿Sabe qué es eso, hermano? Terminemos nuestra meta. No nos quedemos a medias. Hermano, estamos corriendo una carrera. Estamos ahorita, hermano, lo que dijo Pablo, he peleado. Mire, al final de su carrera Pablo dijo, he peleado la fe. Pero ¿qué? He terminado mi carrera. Qué lindo que todo cristiano pueda decir eso, hermano. Que en algún momento de nuestra vida, sea que nos vayamos de esta tierra, que Cristo nos lleve, o sea, hermano, que por medio del arrebatamiento nos vayamos, que podamos decir, he terminado la carrera. Eso es cruzar al otro lado. Pero, hermano, para cruzar al otro lado hay que tener brújula, hay que tener un norte. Porque imagínense, hermano, los que no cruzaron el desierto, ¿qué hacían esos? Solo le dieron vuelta al desierto, ¿no? O sea, nunca hicieron esa transición de pasar al otro lado. No, ellos llegaban, hermano, digamos que ya estaba a la orillita, pero cuando llegaban a la orillita, hermano, me regreso otra vez. Hermano, y así dando vuelta, 40 años dando vuelta en el desierto, porque nunca pasaron al otro lado. ¿Sabe qué es eso, hermano? Una vida que no está bien definida con el Señor, hermano. Una vida que no sabemos de dónde somos, no somos ni de aquí ni de allá, hermano, no estamos definidos. Tenemos que tener meta. Mire, hay un versículo que anoté aquí, está en 1 Corintios 9:26. Ahí búsquelo porque este sí es importante que lo leamos. Mire lo que dijo ese hombre que en el libro de 2 de Timoteo 4:6 él pudo decir, estoy listo para ser derramado, dijo Pablo. He terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora solo me espera el galardón. Pero mire lo que decía él antes de terminar. Esto es bien importante, hermano. Esto es bien importante. Antes, cuando él estaba todavía, hermano, todavía estaba corriendo su carrera, Pablo dijo esto. Él dijo, así que yo no corro como quien no tiene meta. Esto es bien importante, hermano. Dice Pablo, yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire,
Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. Ah, sí, se entiende ahí, lo domino. ¿Sabe qué es eso? Dominio propio. No voy a hacer lo que la carne me diga. No. Yo no voy a actuar conforme a la carne, voy a golpear mi cuerpo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de golpear el cuerpo? No le voy a dar de comer a esta carne. La voy a golpear, la voy a poner en tribulación. ¿Por qué? Porque yo tengo una meta bien definida. ¿Y cuál es esa meta, hermano? Llegar al final de la carrera. Eso es lo que dice Pablo ahí. Entonces nosotros como discípulos no podemos darnos el lujo, hermano, de esto, correr como, hermano, correr como sin rumbo, hermano. Yo no sé si usted vio un video, una vez me mandaron un video ahí, hermano, de un niño que estaban haciendo unas competencias, no sé si usted lo vio. Entonces, hermano, ya le habían marcado una ruta a los niños y daban una vuelta así. Entonces, habían varios participantes. Y en lo que dan el pitazo de salida, hermano, todos los niños agarran su carril, pero hubo una niña que se fue al contrario, hermano, se fue al revés. Y todo el mundo le gritaba, no hombre, venite, que es por acá. Hermano, no conocía cuál era la meta. Mire, nosotros a veces en Cristo podemos estar corriendo, hermano, y no sabemos para dónde. Hay que ponernos con nuestra meta bien clara. ¿Cuál es nuestra meta? Es llegar a la estatura del varón perfecto. Que un día usted y yo alcancemos el nivel de Cristo Jesús. Eso, hermano, es llegar al otro lado. Entonces, déjeme ver si hay algo por acá. Lucas 12:48, que ya se lo había mencionado, dice que al que más se le da, tal vez lo pones ahí en la pizarra, Lucas 12:48, ahí en la pantalla. Vamos a cerrar con ese versículo. Solo quiero anotar esto, hermano, que es culminar la carrera. Culminar la carrera, hermano, culminar la carrera. Grábese esa frasecita. Hay que terminar nuestra carrera. Hay que golpear nuestro cuerpo, como decía Pablo, hermano, eso es dominio propio. No satisfagamos los deseos de esta carne. Más bien, pongamos en ayuno esta carne para que podamos reforzar nuestro espíritu. Lucas 12:48, ahí se lo debo porque no solo anoté la cita acá, pero el Señor ahí, hermano, en alguna forma hablando, Él dijo, porque más al que más se le da, dice, ahí está, mire, dice, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Dice, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Mire, las exigencias de multitud no son muchas, hermanos. Viva como quiera, si quiere congréguese, si quiere guarde ahí su santidad, si no, dele viaje. La actitud de multitud, si usted quiere tener una iglesia, tenga, si no, pues vaya a todas las iglesias y no tenga ninguna responsabilidad en la iglesia, no tenga ningún pastor, no se sujete a nadie, tenga una vida libre. Esa es la exigencia de multitud. Pero ya un discípulo ya le empiezan a socar un poquito más las tuercas, hermano. Y ya le empiezan a exigir esto. ¿Sabes qué? Ya no vas a tener mucho tiempo libre. Ahora, aparte de las enseñanzas generales, tienes que venir los miércoles a recibir discipulado. ¿Los miércoles? No, yo no voy los miércoles. Peor un 25 de diciembre. Hermano, esto es. Los domingos hablamos, hermano, los domingos hablamos de temas generales, hermano, para todos. Pero los miércoles ya agarramos un poquito temas bien específicos y empezamos a hablar de doctrina. Entonces, mire, es diferente ser ejemplo. Al que es multitud no le importa que digan lo que digan de mí, si al final nadie me da de comer a mí. Pero ya un discípulo ya tiene que tener un comportamiento, hermano. Mire, esto de repartir pan en multitud, si quiero oro, si no, me da igual. Pero alguien que es discípulo, no hombre, yo tengo que tener pan para dar. Imagínese el pastor
¿Y qué voy a hacer yo? ¿Para qué? ¿Y qué si yo lo voy a leer unos versículos ahí? ¿Para qué me voy a meter con el Señor? Nada. Hermano, ya hay una exigencia. Le cuento que antes me volaba hasta 3 partidos de una vez, hermano. Ahora ya días no miro fútbol, hermano. Ya mi tiempo es otro. Hay otras exigencias. Hay que recibir pan para dar pan. Mire, guardar los pedazos. No, mire, la multitud le vale desperdiciar la palabra, pero un discípulo ya no se le está permitido desperdiciar la Biblia. Guárdelo y se lo come después. Preparar la barca, hermano, esto más que otra cosa, sabe que con nuestra vida, que nosotros podamos permitir que otros se acerquen a Jesús con nuestro comportamiento. Pero la multitud, ¿cuál puede ser? Para ser como ese cristiano. No, hombre, mejor estoy como soy. ¿Ya oíste cómo habla? ¿Ya oíste que no se le queda callado al jefe y siempre le contesta con groserías? Sí, esa es la multitud, pero un discípulo hasta lo que va a hablar, hermano, lo piensa y dice, ¿será que esto que voy a decir voy a ofender al que está a la par mía? ¿Será que con lo que voy a decir voy a dañar el testimonio de Cristo? Entonces nos volvemos, hermano, tropiezo para otro. Mire, ya tiene una vida, va delante del Señor, hermano, una vida de rectitud. Y mire, el discípulo tiene bien trazada su meta. No corro como el que no tiene meta, no, mi meta es esta. Entonces las actitudes del discípulo son muy diferentes a las actitudes de la multitud. Amén y amén. Póngase en pie, vamos a orar. Espero en el Señor haberme dado a entender, hermano, ¿verdad? Ese es mi deseo, poderlo edificar, poderlo llevar a usted a que no nos conformemos con ser, hermano, solo parte del pueblo, sino empezar a trascender en el Señor. Quiero orar esta noche en el nombre del Señor, poder ministrar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta tarde, te damos gracias. Sabemos que tú estás hablando, sabemos que tu palabra siempre tiene algo bueno para nosotros. Toda tu palabra. Y qué mejor poder ver esto en la Escritura, Señor, que podamos transicionar, que podamos ir a más, que podamos, Señor, subir de nivel. Ya no queremos estar solo allí en una etapa de multitud, queremos dar ese paso, Señor, a ser seguidores tuyos, a ser discípulos tuyos, a montarnos a la barca, a irnos contigo, ya no a ser despedido como sería despedida la multitud. No, Señor, queremos que cuando la multitud se despida, queremos entrar a esos discipulados que tú tenías ahí con tus discípulos. En el nombre de Jesús, queremos tener esa actitud, Señor, de poder, Señor, ser ejemplo de Señor, de recibir pan para dar. Esto es bien importante que nosotros lo tengamos. Hay mucha necesidad afuera, hay mucha necesidad en nuestras familias, hay mucha necesidad en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en nuestros colegios. Hay mucha necesidad que nosotros podamos recibir sustento para sustentar a otros. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a no desperdiciar tu palabra. Señor, que nunca tengamos en poco tu palabra, sino que podamos nosotros valorar tu palabra. Que cada palabra, Señor, que nuestros oídos reciben puedan, Señor, ser atesorada. Así como María, dice tu palabra, que María guardaba en su corazón las palabras que decían acerca de Jesús. Queremos nosotros guardar tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos Señor, a preparar la barca. Que otras personas puedan conocerte a ti a través de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser esos hombres y mujeres que abren camino para que el evangelio del Señor llegue. En el nombre de Cristo, a tener esa vida recta delante de ti, que podamos caminar delante de ti en perfección, ser, Señor, tener esa vida de rectitud delante de ti hasta llegar al otro lado, hasta llegar a la meta, hasta llegar a decir lo que dijo Pablo: he terminado la carrera, he culminado mi carrera. En el nombre de Jesús, Padre, yo ministro esta palabra a tu iglesia, en el nombre de Jesús, que podamos transicionar de multitud a discípulos, que podamos dar ese paso, Señor, tan importante, de multitud a discípulos. En el nombre de Jesús queremos tener esas actitudes de discípulos.
Queremos tener esas aptitudes, Señor, esas ordenanzas que se le dieron a los discípulos de Jesucristo. En el nombre de Jesús, llévanos con bien a nuestras casas. Que tu palabra, Señor, quede escrita en nuestros corazones y que podamos vivir conforme a tu palabra. Guárdanos, guárdanos en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Dele un aplauso fuerte al Señor. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos el día viernes si el Señor así lo permite.